están, amigos de Corporis? Bueno, siguiendo un poco con esta secuencia de videos, hoy vamos a charlar sobre el tobillo y el pie. Eh, Dos estructuras que funcionan en conjunto, pero que a su vez tienen funciones diferentes, que normalmente sobrecargamos y utilizamos de mala manera en el momento de hacer un ejercicio físico, o que ni siquiera somos conscientes de nuestra carga de peso sobre los pies, o no nos ponemos a pensar sobre cómo apoyan nuestros dedos, si cargamos todos los dedos o si percibimos igual los mismos dedos. Si en este momento nosotros hiciéramos un ejercicio y le prestáramos atención a nuestro quinto dedo del pie y a nuestro primer dedo del pie, probablemente el quinto no lo registremos porque no lo tenemos en nuestra mente. Entonces todo lo que no tenemos consciente o que no somos capaces de registrar, nuestro cerebro de cierto modo lo anula, y es una estructura menos que podemos utilizar en el momento de movernos. Siempre hay una tendencia a hablar sobre el pie plano, el pie cabo, si uso o no uso plantillas. Es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros vamos a ponerle un realce al pie, este realce que le ponemos al pie tiene que ser por una causa estructural. ¿Qué quiere decir? Yo me fracturé el tobillo, tengo una diferencia de longitud de las piernas, ¿sí? Necesito algo que me lo compense. Puede ser una plantilla o puede ser un realce en el calzado. Todos aquellos pacientes o aquellos individuos que tienen alteraciones posturales del pie, tanto un pie con tendencia al plano como un pie con tendencia al cabo, tenemos que ver que hay un desequilibrio entre la función de las estructuras musculares y la fascia plantar, eso que normalmente duele, o de la posición de ciertos huesos con respecto a otro, que se llama alteración de la artrocinemática. Eso hace que cuando nosotros transfiramos el peso, o caminemos, o demos el paso, o soportemos la carga, nuestro pie siempre reciba tensiones en un mismo punto, ya sea por debajo de los metatarsianos, entonces tenemos callos, ¿sí? O callos en la parte media del dedo gordo del pie. Eso quiere decir que nuestro despegue, ¿sí?, lo estamos haciendo con la parte interna del pie y no con el centro del dedo gordo. Otra cosa que no tenemos en cuenta habitualmente es la movilidad del dedo gordo del pie. ¿Cuánto se extiende el dedo gordo del pie? Sabemos que para la caminata necesitamos por lo menos entre 45 y 60 grados de movilidad del dedo gordo del pie, y para correr 90, o para hacer una actividad física. Normalmente, para que esto suceda, tiene que haber un equilibrio entre los músculos que generan, ¿sí?, el control podal o el control del pie, que son dos músculos muy importantes que se llaman músculos extrínsecos porque se insertan fuera del pie, se insertan en la pierna, pero le dan control postural y mecánico al pie. Uno es el tibial posterior, que está por el lado interno del pie, y otro es el peroneo lateral largo, y los dos funcionan en conjunto con la fascia plantar. La fascia plantar es un cable rígido que tiene dos tipos de función: una función mecánica para transmitir carga y fuerza, y una función postural, porque el pie también tiene su función como exocaptor, digamos. Nos informa sobre la posición del cuerpo en el espacio. Y también está relacionado con el ojo, con la mandíbula, por eso se llaman captores posturales. Pero vamos un poco a la movilidad, ¿sí? Es muy importante, al margen de la flexión del pie para ponernos en punta de pie, toda la extensión, la capacidad de hacer flexión dorsal del tobillo. Y eso normalmente depende de la posición de la tibia y de la posición de un hueso que se llama astrágalo, que es como si fuese un pivot que existe entre el calcáneo, que es el hueso del talón, y la tibia. Y ese hueso, cada vez que nosotros levantamos, bajamos el pie, lo llevamos hacia adentro o afuera, ¿sí?, es un hueso que se mueve y se va adaptando, ¿sí?, como si fuese una especie de engranaje. Por diversas circunstancias o razones, muchas veces tendemos a hacer rigidez entre la cápsula de ese hueso, entre el astrágalo y la tibia, o entre el astrágalo y el calcáneo, y terminamos haciendo, ¿sí?, movimientos en bloque. Entonces es una articulación que necesita una correcta movilidad para que el pie sea estable. Nosotros debemos darle movilidad a nuestro pie. ¿Para qué? Para que cuando, por ejemplo, hacemos salto en un pie, o cuando hacemos bici, o cuando hacemos inclusive una flexión de brazos, tengamos una movilidad simétrica entre el pie derecho y el pie izquierdo. Porque si no,
generamos pellizcamiento, los famosos impeachments. Si nosotros tenemos una traslación anterior del astrágalo con respecto a la tibia, generamos un impeachment anterior, que significa pellizcamiento, y eso termina generando una lesión del cartílago, una artrosis temprana del tobillo o una artrosis secundaria. Entonces, ¿qué hacemos? Limitamos la flexión dorsal de nuestro tobillo, la extensión de nuestro tobillo, ¿sí? Y eso lo tenemos que compensar con la rodilla, por ejemplo, una excesiva traslación anterior de la tibia que hace que se debilite nuestro ligamento cruzado anterior. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos algún ejercicio con miembros inferiores y tenemos limitada la movilidad del tobillo, ¿sí? Podemos hacer que en el tiempo nuestro ligamento cruzado anterior se pueda romper, ¿sí? O tener sufrimientos a nivel de la rodilla. Entonces, tener una movilidad adecuada en el tobillo es muy, muy importante, ¿sí? Para poder preservar el sistema ligamentario, para poder mandarle un feedback correcto al cerebro, ¿sí? Y hacer ejercicios, sobre todo con diferentes superficies. Es muy importante trabajar descalzo para que nuestro cerebro tenga información de toda la superficie plantar, para que nosotros podamos visualizar toda la superficie plantar y distribuir las cargas correctamente.